Muy bien. ¿Cuántos estamos conectados? 6. A ver, ¿quiénes estamos? Noemí, Elba, Río, Fernanda. Creo que ya estamos lo que tenemos que estar, ¿ah? La doctora Roque. A ver, la doctora Meda y la doctora Idania están en la jornada de Unigop en Río San Juan, entonces creo que no van a poderse conectar. Bravo anda ya también, y la doctora Valerie creo que va conduciendo. Entonces vamos a comenzar porque yo creo que ya estamos los que debemos de estar. Ok, podemos comenzar, ¿verdad? Sí, Ok. doctor. Entonces vamos a hablar de la histerectomía vaginal. No voy a repetir muchas cosas que ya se han dicho de manera excelente en relación a la anatomía, a la importancia de cada uno de los elementos del piso pélvico que hacen su función desde el punto de vista de soporte o de sostén o de orientación de los órganos del piso pélvico, ¿no? Entonces, aquí vamos a ser más precisos en la técnica quirúrgica. De manera general, eh, vamos a decir un poquito de historia, ¿no? La verdad es que la cirugía ginecológica es ya se venía planteando desde épocas antes de Cristo, ¿no? Y se decía, por ejemplo, de que el útero podría ser extirpado sin ningún problema. Bueno, eso pensaban 123 a 43 años antes de Cristo. En un escrito que hizo Walter en relación a Hipócrates, se menciona de que en aquella época se decía que el útero se encontraba en una especie como de excursión, o sea, que dentro de la cavidad abdominal el útero andaba como flotando, ¿no? Eso más o menos era el pensamiento de aquella época, ¿no? Ya para el siglo XVII, para el siglo, perdón, 7 en adelante, ya se empezaron a hacer más referencias en relación a documentar este tipo de cirugía ginecológica, ¿no? Y prácticamente mencionaban que eran personas, por ejemplo, que veían un útero invertido o prolapsado o que protruía por la vagina, dice. Y hasta describen el hecho de que una mujer que parece aparentemente trabajadora del mercado, se le salió el útero, digámoslo así, y que lo traccionó con tanta fuerza que al final decidió mutilarlo. Supuestamente la mujer vivió, pues, ya, pero bueno, eso es parte de la historia. La verdad es que es a partir del siglo XVII cuando ya los avances en la medicina hacen de que se haga una mejor descripción de las diferentes técnicas por las cuales se podía hacer la extracción de la matriz vía vaginal. Bueno, de manera general, la frecuencia de la histerectomía vaginal varía. Ya eso depende de los centros. Hay centros de entrenamiento, hay centros docentes y lógicamente los centros de formación académica, pues tiene cierto grado de frecuencia. Lógicamente, si lo comparamos con la frecuencia de la histerectomía abdominal, es más frecuente la histerectomía abdominal que la histerectomía vaginal. ¿Ya? Por eso se menciona que depende del tipo de centro, así es la frecuencia de este tipo de procedimiento. Se dice que es el procedimiento preferido de los cirujanos que tienen habilidad en piso pélvico, siempre y cuando pues, no hayan contraindicaciones, no se deba hacer este procedimiento, ¿no? Hay que tomar en cuenta, muy importante, el tiempo que uno invierte en este tipo de intervenciones, la estancia intrahospitalaria de los pacientes, que usualmente es menor la estancia intrahospitalaria al compararlas con la cirugía abdominal.
El periodo de convalecencia postoperatoria también es más corta. Hasta se menciona, pues lógicamente, la fase de recuperación menos dolorosa, menos molesta y muchas, yo creo, si no es que todas las pacientes asimilan muy bien este tipo de procedimientos en la fase de recuperación, principalmente en lo que se refiere al dolor, ¿no? Ahora, la tasa de complicaciones es baja y también pues va a depender de los recursos que estén habilitados para hacer este procedimiento. Tiene altos resultados estéticos, muy buenos, excelente diría yo, para la paciente y que lógicamente pueden ser superiores a lo que es el abordaje vía abdominal. Ya sabemos que una incisión abdominal es muy molesta, la recuperación es más tardada, hay más riesgo de alteraciones en lo que es la cicatrización o más complicaciones en herida quirúrgica, ¿no? Ya se sabe en la actualidad, por ejemplo, que la nuliparidad o el antecedente de una laparotomía, aún considerando la posibilidad de herencia, no son contraindicaciones como se pensaba en, bueno, algunos años atrás, ¿no? Eh, la habilidad del cirujano, pues en este sentido cuenta, porque hay diferentes variantes, algunas de ellas vamos a comentarlas acá en donde uno tiene que estar preparado, ¿ya? Ojo con esto quiero decir de que no necesariamente una paciente que no ha sido operada no pueda tener adherencia, ¿no? Uno se encuentra con sorpresa, abdomen que uno ve sin cicatriz y uno cree que va a ser un procedimiento lo más tranquilo posible y te encuentras con un proceso adherencial a la hora que estás abordando el piso pélvico, ¿no? Pero bueno, para esto hay que estar preparado y por eso mismo lo dice de que la laparotomía no está contraindicada. La nuliparidad se refiere a que se han documentado pacientes, por ejemplo, pacientes que no lógicamente iniciaron vida sexual o que nunca tuvieron vida sexual y que se les diagnostica un cáncer de endometrio, ¿no? Entonces, usualmente ustedes saben que las pacientes con cáncer de endometrio son pacientes obesas, ¿ya? O por lo menos con un índice de masa corporal importante, y que la morbilidad en este tipo de pacientes, pues puede ser mayor si tú lo abordas vía abdominal. Entonces, por ejemplo, en los cánceres de endometrio que están en fases iniciales, uno perfectamente puede hacer un abordaje vía vaginal. Ahora también los miomas, principalmente de grandes elementos, la adherencia, la endometriosis y la supresión de dificultades para alcanzar los anexos, puede hacer una cirugía dificultosa y ser necesaria la laparotomía. Pero aquí se dice puede hacer una cirugía dificultosa. ¿Cuántos de nosotros hemos abierto pacientes que tienen 3 o 4 cesáreas anteriores y uno piensa que va a estar todo pegado ahí dentro y de repente te das cuenta de que está todo limpio? Y pacientes que tal vez tienen una cesárea anterior o ningún procedimiento abdominal y abren y está todo pegado, ¿no? Esas son las situaciones a las que todo buen cirujano tiene que estar preparado. Reis, para 1992, ya fue uno de los primeros en describir la asistencia laparoscópica en este tipo de cirugía, principalmente en aquellos casos en donde se sospeche que puede haber un proceso adherencial y en donde la laparoscopía nos va a ayudar a hacer más fácil el trabajo. O se está sospechando de que pueden haber algunas masas en hueco pélvico y la laparoscopía nos puede hacer también diagnóstico y facilitarnos el trabajo. Eso de manera general. Las indicaciones son las mismas prácticamente de la histerectomía abdominal, excepto cuando tenemos un cáncer de endometrio o un cáncer de ovario, un cáncer invasor, o sea, estamos hablando de estadios avanzados. En situaciones, por ejemplo, endometrio, estadios iniciales o un microinvasor de cervix, perfectamente el abordaje lo podemos hacer vía vaginal. Ahora, ya se sabe que lo mejor que podemos hacer a una paciente que tiene prolapso órgano pélvico es una cirugía vía vaginal. Honestamente yo me he encontrado y he visto situaciones en donde hay POP3 y POP4 de médicos ginecólogos que hacen un abordaje vía abdominal a los prolapsos. Y no quiere decir que no se pueda.
El problema es que si solo le haces la histerectomía abdominal, pero si no haces una suspensión apropiada de la cúpula, lo que vas a tener seguramente es una recidiva del prolapso y por ende, pues necesariamente una segunda y hasta una tercera intervención, simple y sencillamente porque no se tomó en cuenta o no se hizo el diagnóstico apropiado y no tomamos en cuenta cuál era el procedimiento quirúrgico que más le convenía a nuestro paciente. Eso de manera general. Ahí está la imagen de un prolapso estadio 4. Ahora vamos a poner ahí. Ahora bien, aquí vienen preguntas que nosotros quizás como cirujanos debemos de hacernos antes de llevar a la paciente a la sala de operaciones, ¿no? Principalmente, por ejemplo, en pacientes jóvenes con prolapsos pélvicos. No es lo común, pero sí lo podemos tener. Y es una paciente joven que puede ser que desee conservar la función menstrual o su fertilidad. La verdad es que nos podemos encontrar con esa situación, ¿no? Y no necesariamente a una mujer joven que desea conservar la fertilidad, yo le voy a decir, mira, te voy a hacer una histerectomía, porque lógicamente voy en contra de lo que la paciente necesita. O que hay unas pacientes que desde el punto de vista, a ver cómo decirle, mitos, ¿no? Que si me quitan la matriz, ya yo soy, lo que tengo es un hueco ahí, mi marido me va a dejar, ya no sirvo como mujer, una serie de cuestiones que son mitos, honestamente. Por ende, si el paciente desea, uno está hablando de una mujer joven, pues yo creo que la obligación que tiene uno es de brindarle todo un abanico de posibilidades y no encerrar a la paciente en que nada más te puedo hacer una histerectomía. No, señores. Nosotros como ginecólogos tenemos que estar preparados para decirle, bueno, ok, te voy a hacer, qué sé yo, una mancha, voy a hacer una suspensión, eh, voy a hacer una, a los ligamentos espinosos, o voy a hacer una sacroabdominal. O sea, nosotros tenemos que tener siempre un abanico de posibilidades para que fecha. La segunda es, además de la histerectomía, es necesario realizar otras intervenciones. Y aquí volvemos a la evaluación que se debe hacer, a lo que hemos hecho énfasis desde el comienzo de este diplomado. ¿Ya? Es muy difícil encontrar nada más un defecto apical, sin que haya de un defecto, ya sea a nivel 2 anterior o posterior, o de un nivel 3. Y en eso uno tiene que estar muy consciente y hasta en la posibilidad que tenga un paciente con una incontinencia urinaria. Entonces, ahí es donde nosotros no debemos de decir, bueno, ok, yo te voy a hacer, ahorita la matriz te la quito, después te voy a reparar la pared vaginal y te voy a corregir tu incontinencia urinaria. No, señor. Lo correcto es hacer un abordaje completo, integral y dar atención, ¿no? A todas las disfunciones que podamos encontrar. Ok, en pacientes perimenopáusicas se debe preservar o extirpar los ovarios. Esto es un punto de discusión de varios años, ¿no? ¿Es necesario o no es necesario quitar un ovario? Entonces, hay diferentes escuelas, ¿no? Escuelas que te ponen a un paciente en una edad, que sea perimenopáusica, en una edad climatérica, o ya sea en una edad en donde, por ejemplo, en fase climatérica, pero todavía puede tener cierto grado de función la gónada femenina. Entonces, ahí uno tiene que evaluar e individualizar cada paciente y al final y al cabo, uno buscar cómo decidir si conservar o no conservar la gónada. Igualmente, aún en el mismo procedimiento quirúrgico, cuando ya estás abordando los pedículos anexiales, hay uno igualmente tiene que decidir, hombre, ¿es posible, no es posible? ¿Qué dificultades técnicas puedo tener? ¿Se me puede complicar mi paciente si sigo intentando, qué sé yo, traccionar de manera inapropiada el pedículo anexial? Y considerar hasta la posibilidad que si tenés adherencia hacia lo que es el pedículo anexial, pues puedes lesionar un órgano adyacente y aumentar la morbilidad del paciente. Todo eso, ¿no? Tiene que ser
muy individualizado para cada paciente. En enfermos mayores, tendrán que conservar la función dental. Aquí no hay discusión. Tal vez en algunas ocasiones comenté, he tenido pacientes de 70 años, 72 años, la última que recuerdo, y una de las primeras cosas que esa paciente me dijo: doctor, yo tengo mi pareja, tengo vida sexual, quiero siempre quedar bien desde ese punto de vista. Entonces, es una situación en donde uno al paciente tiene que considerar que eso es algo fisiológico y por ende tenés que buscar cómo conservar cada una de las funciones. Acuérdense que la lógica de que uno aborde bien el piso pélvico es corregir las disfunciones, pero al mismo tiempo, lógicamente, al ir corrigiendo esas disfunciones, brindar la oportunidad para que ya quede una función urinaria, defecatoria y sexual apropiada para su edad, ¿no? No es justo para las pacientes mayores que nosotros, por quitar una matriz, o por hacer una histerectomía vaginal, una disfunción sexual en los casos que el paciente lo requiera. La imagen del lado derecho, ustedes lo pueden ver, es la posición que debe adquirir el médico durante el procedimiento. Aquí está una paciente en posición ginecológica, ya más o menos descrito en algunas situaciones. Hay libros que te dicen que la paciente tiene que estar un nivel de los muslos, unos 15 grados hacia atrás, ¿no? En relación al muslo y la cadera. Algunos libros también mencionan que debe tener de Trendelenburg, eso depende de la manera en que uno trabaja, pero lógicamente uno tiene que darse la comodidad apropiada para poder hacer el abordaje de las estructuras del piso pélvico de la mejor manera. Ojo con esto, lo digo porque hay pacientes que son mayores y pueden tener cierto nivel de alteración articular a nivel de la pelvis, ¿ya? Y podemos alterar la función de la cadera, ¿no? Hay pacientes que no pueden abrir muy bien las caderas y no puedes hacer la hiperflexión del muslo. Entonces, todo eso uno lo debe considerar, ¿no? Igual si es una paciente que anda con prótesis de cadera. Son situaciones que es importante antes de ponerla en la mesa operatoria. Entonces, si ustedes se fijan, el cirujano está en medio, el ayudante está a la izquierda, el primer ayudante, segundo ayudante está hacia el lado derecho, por fuera, lógicamente, del muslo izquierdo del paciente. El técnico quirúrgico está al lado izquierdo, ¿no? Usualmente esto nosotros lo modificamos, ¿no? Porque, por ejemplo, los cirujanos somos más diestros que otra cosa, por ende, el técnico quirúrgico muchas veces nosotros lo ubicamos a nuestra derecha, hacia el lado derecho junto con la mesa quirúrgica, porque es donde nos están pasando los diferentes instrumentos, ¿ok? Pues en la cabecera siempre tiene que estar el anestesiólogo, ¿no? Bueno, para entrar en materia, esta no es una imagen que simplemente la puse para que recordemos que los principales diagnósticos para abordar, para realizar la histerectomía vaginal, pues son los prolapsos de órganos pélvicos. Y lo que hemos venido comentando de que no siempre el prolapso apical viene solo, casi siempre viene acompañado de defecto de un segundo nivel, ya sea anterior y posterior, y hasta un tercer nivel de lance. Y considerar que esto es muy importante, por ejemplo, aquí en la imagen se ve el reptocele, pero también se ve la imagen en donde se mete el intestino dentro de este saco, ¿ya? Y podemos tener también enterocele. Cuidar uno siempre, hacer un diagnóstico apropiado, no es lo mismo reptocele que enterocele, y el tratamiento son totalmente diferentes, ¿no? Muy bien, vamos a hacer aquí, comenzamos con lo que es la incisión. No sé si hasta el momento tienen algún comentario de lo que he dicho. ¿Me escuchan bien? Hoy, Sí, doctor. Sí, no doctor. se me durmieron. No, ¿Ah? Sí, 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 no. doctor, sí. Busquen un bombón, se ponen a chupar un bombón para que no se me duerman. Ok. Ok, Dios mío. ok, a ver, Dios santo, por allá escucho una bulla. Ok,
Aquí tenemos el cuello ya pinzado. Puede estar pinzado con álice, puede estar pinzado con tenáculo, puede estar pinzado con pinzas de Leji, ¿no? Acordémonos que cuando se pone el bloqueo regional, que es lo preferible para trabajar, el piso pélvico se relaja y la estructura con mayor facilidad puede descender. Hay diferentes tipos de incisiones. Si ustedes lo ven, por ejemplo, esta es una incisión, como decirle, un poco triangular, con la base hacia el cuello, lógicamente, y siempre extendiéndose lateralmente, por lo menos unos 6 centímetros hacia adentro. Esta es la unión cervicovaginal. No sé si miren mi señalador. Esta es la unión cervicovaginal y hacia atrás me dirijo en la incisión. Esa es una manera de hacerlo. Esto es algo para facilitar, lógicamente, el mejor abordaje del ligamento uterosacro y cardinal. Hay otros que hacemos incisiones circulares. Y no quiere decir que no se pueda hacer una incisión circular. Claro que se puede hacer una incisión circular, con la diferencia que hay que saber replegar la mucosa vaginal y lógicamente hasta el cuerpo vesical para evitar su proximidad como tal. Entonces, esta es una incisión, si ustedes la ven, que se extiende lateralmente, eso es a ambos lados, izquierdo, derecho, con la facilidad de exponer tanto el ligamento uterosacro y el ligamento cardinal. ¿Quedó claro eso? Sí. Sí. Silencio absoluto. Caramba, díganme sí o no. Sí. Sí, doctor, sí. Me voy a regresar un poco acá. Aquí hay otra, no puse otra lámina, pero aquí para mí es importante y la inmensa mayoría de los libros lo dicen, y donde ustedes vayan a revisar. La hidrodisección, hay que buscar cómo hacer una disección hídrica. El líquido ayuda a hacer plano entre una superficie y otra. ¿Con qué la podemos hacer? Hay libros que dicen con solo salino. Si querés reducir un poco el sangrado y hacer un poquito de hemostasia, puedes ocupar perfectamente lidocaína con epinefrina, de las que tenemos al 2%, y hacer una sumatoria de 5 cc de agua destilada con 5 cc de lido con epi. Y haces 10 cc. Eso te queda una lidocaína al 1%. Perfectamente puedes trabajar. Usualmente 20 cc es lo más que nosotros podemos, me refiero a 20 cc ya diluido, ¿verdad? O sea, 10 cc de una cosa y 10 cc de la otra. Es más que suficiente para hacer la hidrodisección. Encontré un libro de cirugía vaginal en donde ellos refieren que hay 4 puntos para hacer infiltración. A las 12, a las 6, a las 3 y al otro lado que serían las 9. Y en cada uno de esos puntos que estoy hablando, eso poner aproximadamente entre 10 a 15 cc. Ahí se habla nada más de solución salina o agua destilada. Esa cantidad permite de que también te ayude a hacer hidrodisección, aunque probablemente pues el efecto de vasoconstricción de la lidocaína con epinefrina no lo voy a tener como quiero en la otra ilusión que algunos ya me han visto hacerla, ¿no? Ok, aquí tenemos el abordaje. Después que nosotros hacemos la incisión, la inmensa mayoría de los libros refieren que hay que hacer un abordaje de los fondos de saco. Y ojo con esto. Hay escuelas que te dicen, no comences por el saco anterior porque cuando incidís de manera anterior, empieza a haber un sangradito, se te chorrea y se te va para atrás, entonces es incómodo según lo que dicen esas literaturas, es incómodo estar secando y todo lo demás. Entonces, ellos recomiendan que es mejor hacer el abordaje primeramente, inicialmente, posterior. El libro de imagen es de Telinde, de cirugía ginecológica de Telinde, y Telinde recomienda comenzar en el fondo de saco anterior. Revisé como 10 literaturas diferentes, la de ellos, 7, 8 creo yo, me dicen que hay que comenzar en el fondo de saco anterior. Y los otros decían, preferiblemente,
fondo de saco posterior. Eso depende de la habilidad de cada uno de ustedes. El temor del fondo de saco anterior es encontrarse a doña vejiga y chingártela, ¿no? Ese es el temor de todo. Pero para eso nosotros tenemos que estar preparados en el caso que suceda, porque eso le puede suceder al mejor cirujano, al más diestro, al más de experiencia, ¿no? Simplemente para hacer la rafia de la vejiga. Ok, no nos metamos a eso porque es motivo de otra plática. Entonces, aquí se menciona y se hace en la imagen el señalamiento de cuando uno diseca el tejido. Aquí tenemos una valva que puede ser un separador de Diver, separando la mucosa vaginal. Me están viendo el cursor, ¿verdad? Estamos Sí, señor. estamos doctor. separando la mucosa vaginal y ahí se mira el repliegue del peritoneo o del vésico uterino. Se mira perfectamente. Yo recuerdo en muchas cirugías que he estado con algunos de ustedes en donde yo les muestro dónde está el repliegue vésico uterino, ¿ya? Entonces, ok, es una opción tomarlo, pinzarlo y abrir ahí. Aquí, por ejemplo, vemos que se está abriendo con una tijera de mayo curva, se agarra con una ali perfectamente, con una disección, y abrimos el fondo de saco anterior. ¿Ya? Ok. Cuando se abre el fondo de saco anterior, aquí está la valva ya dentro del fondo de saco anterior, podemos pasar a abrir el fondo de saco posterior. La imagen que ustedes tienen, 35D5, al lado izquierdo de la pantalla. Entonces, ahí igual vemos la unión del, del peritoneo visceral y nosotros abrimos ahí. No se asusten. Todos los libros dicen que cuando se abre el fondo de saco posterior, ¿qué sale? Líquido peritoneal. He tenido algunas situaciones en donde he visto salir tanto líquido peritoneal que uno dije, le habré pegado a la vejiga allá adelante y ahora me está viniendo para acá atrás. La verdad es que de 10 cirugías vaginales, histerectomías vaginales que ustedes pueden hacer, seguramente en 7 o 8 van a tener cierta situación de líquido peritoneal y no se asusten por eso. ¿Ya? Aquí se abre el fondo de saco posterior. Ya cuando hemos abierto ambos de fondos de saco, aquí ponemos el Diver en la parte anterior y el Diver o valva de peso, porque la inmensa mayoría hablan de la valva de peso. Lo tenemos todos en los hospitales, pero ya nosotros no es costumbre poner una valva de peso y más bien ocupamos un Diver anterior, un Diver posterior y los Diveres laterales. ¿Qué estamos visualizando aquí? Vemos dos estructuras de mucha importancia. ¿Recuerdan cómo le dije que era la incisión? Ampliada lateralmente por este motivo. ¿Lo ven? Aquí tenemos el ligamento uterosacro y aquí tenemos el ligamento cardinal. Este tipo de incisión lo que permite es que yo haga un clampeo más alto de los ligamentos y por ende me ayude un poco más en el proceso de la suspensión de la cúpula vaginal al final. Miren acá lo que dice. Normalmente ese clampeo debe ser entre 6 a 9 centímetros por delante de la unión cérvico-vaginal. ¿Ya? O el repliegue vésico-vaginal que ya lógicamente me lo chingué acá con la valva central o la valva anterior que está en el fondo de saco anterior. Entonces aquí hacemos el clampeo del ligamento y ya se sabe que utilizamos pinzas de ¿qué? De Haney. Otra técnica que encontré de cirugía vaginal, es una escuela europea, hablan de la famosa aguja de, déjenme acordarme, la aguja de Cham, ¿ya? Ellos no utilizan, a ver, pinzas de Haney. Ellos utilizan, en vez de una pinza de Haney, es lo que meten acá, es la aguja de Cham, ya con el hilo insertado para hacer la ligadura y el corte posterior. Yo honestamente en mi vida he visto solamente a una persona trabajar con aguja de Cham, uno de los maestros más mayores, ¿ya? Y pues a mí no me gustó, yo preferí siempre la Gini. Entonces aquí estamos clampeando el ligamento cardinal, perdón, el ligamento uterosacro primeramente, ¿no? Aquí tenemos el siguiente proceso, aquí ya está cortado, si lo ven, este es el dedo, la mano izquierda del cirujano
Y aquí tenemos referido, por ejemplo, el ligamento cardinal. Ahí está la referencia. Ya se sabe que hemos de trabajar con Vicryl 1. Acuérdense bien, cuando ponemos la gine, se corta por delante de la gine y se anuda por detrás. A veces se nos baila la cabeza y ¿qué pasa? Que cuando vemos, hay gente que está cortando por detrás de la gine y uno tiene que estar, ¡ay! ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Por qué vas a cortar ahí? Eso, cuando estén solos, ni el técnico quirúrgico les va a decir, cuando vean es que se chingaron la pieza o la parte donde iba la gine, ¿no? Y eso es, ¿qué está haciendo esta mano ahí? Este es el útero traccionado, este es el útero sacro ya referido y este es el dedo índice de la mano izquierda del examinado. Y si ven, aquí hay una estructura lateral que dice ureter izquierdo. Honestamente hay que tener bastante práctica y hay que tocarlo siempre, buscarlo para poder identificar el ureter. Hay pacientes con prolapso 4 o prolapso severo en donde hay cierto grado de dilatación ureteral por la misma codadura que tenía la vejiga descendida y los ureteres, y es posible poder palpar el ureter, pero honestamente, cuando estamos sacando aquellos uteritos que miden 5 centímetros, que hasta da pena sacar aquella cosita tan chiquita, ténganlo por seguro que hasta a mí me cuesta encontrar el ureter. Entonces, ¿por qué este paso es recomendado? A ver si se acuerdan de anatomía. Acuérdense que en las porciones del ligamento cardinal, ¿qué estructura vamos a tener ahí? Vamos a tener a la arteria uterina y vamos a tener lógicamente por debajo la presencia del ureter. ¿Qué quiere decir? Acuérdense que nosotros hicimos una incisión alta lateral para aprovechar los ligamentos. Entonces, si uno no tiene cuidado, al clampear el ligamento cardinal, que es el que está ahí, y al pegarme muy arriba, puede ser que corre el riesgo de provocar una ligadura del ureter. Y entonces ahí pues le encabamos porque estamos haciendo iatrogenia. Por eso es que es recomendable siempre poder hacer una búsqueda, quizás cuando estén operando con alguno de nosotros, a ver doctor, metamos el dedo, vamos a buscar el ureter para podernos ir orientando. Aquí estamos clampeando la primera porción del cardinal. Acuérdense que el cardinal puede tener en dependencia del tamaño. Si es un útero muy atrófico, es muy seguro que con solo un clamp te has llevado todo el cardinal. Pero hay pacientes en donde los úteros son tan hipertróficos, en donde a veces necesitas doble clampeo de manera ascendente para poder, lógicamente, garantizar la ligadura de todo el ligamento cardinal. Si hay algo que no me entiendan en la imagen, pregunten, no se queden callados. Aquí vemos igual la pinza de Haney, aquí está haciendo la ligadura, el clampeo y ligadura de la segunda porción del ligamento cardinal. En esta segunda porción apical es donde vamos a encontrarnos muy cerca o quizás puede ser que en algunas situaciones hasta involucre ese clampeo, involucre a la arteria uterina como tal, ¿no? Ok, entonces, ¿qué veo acá? Si ustedes ven aquí, el fondo posterior ya ha sido sacado, ha sido exteriorizado y tenemos nada más el pedículo anexial. En este pedículo anexial hay varias cosas que hay que tomar muy en cuenta. Uno, ahí va hoja de ligamento ancho. Dos, ahí va ligamento redondo. Y tres, ahí lo más seguro va el pedículo útero ovárico. Estamos hablando del ligamento y el vaso útero ovárico. Entonces, como se supone que en la segunda porción del ligamento cardinal ya nosotros hicimos también la ligadura de la arteria uterina, por ende, el siguiente tiene que ser lo que ya mencioné, el pedículo uterovárico o en compañía del ligamento redondo, ¿no? ¿Qué es lo que recomienda siempre? Por mucha experiencia que tenga, siempre hay que meter el dedito índice y el dedo medio. Si ustedes se fijan, están los dos dedos buscando cómo separar
traccionar un poco hacia afuera y separando porque podemos tener intestino por detrás del cuerpo uterino, ¿ya? O alguna herencia que se esté jalando el intestino delgado, por mencionarlo, ¿no? Entonces corremos el riesgo de que al cambiarlo, lesionemos estructuras adyacentes. Ahí se mira donde se está haciendo un poco de tracción del pedículo útero ovárico. Esto es el lado derecho de la pieza y esto es el pedículo útero ovárico del lado izquierdo. ¿Qué miro aquí? Y aquí me regreso. La imagen nada más es de un clamp. Y acuérdense, hasta el mismo libro de Telinde lo dice, el único paso en la histerectomía vaginal, en donde se hace doble clampeo, mejor dicho, doble clampeo es a nivel de los pedículos anexiales. Es el único paso de histerectomía vaginal en donde se hace doble clampeo. No solamente un clamp. Acuérdense que ahí están pedículos vasculares muy importantes y eso uno lo tiene que tomar muy en cuenta, ¿no? Porque los sangrados que uno tiene como complicación no son fundamentalmente de la arteria uterina. Uno cuando liga y corta y liga la arteria uterina, uno tiene todos los cuidados del mundo, ¿no? Pero los pedículos anexiales a veces son tan gruesos, no tenemos el cuidado de reducirlos muy bien y nos queda un pedículo anexial tan grueso que cuando nosotros clampeamos, ¿qué pasa? Se resbala la gine, se resbala la pinza y pensamos que la pinza está mala y más bien es la cantidad de tejido que nosotros tenemos ahí, ¿no? Por ende, el doble clampeo es muy importante con todos los cuidados que se dicen. Ok. Aquí, esta es una imagen en donde a esta paciente ya se hizo el retiro del cuerpo uterino y ¿qué es lo que tengo ahí? Estoy interesado en quitar los anexos. Si estoy interesado en quitar los anexos, entonces uno puede agarrar la sutura que pudiste haber dejado referida, traccionarla y al traccionarla, ¿qué vas a poner? El infundíbulo pélvico, ¿ya? Entonces, ya viendo el infundíbulo pélvico, tenés varias opciones. Puedes clampearlo con otra gine, claro. Acuérdense que al traccionar el infundíbulo pélvico, el principal vaso que me voy a encontrar, el nutricio de ahí, ¿quién es? La arteria ovárica. Si eso me queda mal ligado, ahí sí que persinémonos. Estamos haciendo mal las cosas. Hay varias situaciones. Puedes ocupar tu gine. Igual puedes anexar una Rochester, a veces las dos gines son tan grandes que es difícil en el espacio ese poner las dos gines, entonces una Rochester. Los libros que encontré me llamó la atención porque yo nunca he puesto una pinza, le llaman cística, en el paquete vascular. Yo nunca lo he puesto y se mira tan cómodo el meter la cística y clampearla, el pedículo, el infundíbulo pélvico, que bueno, que hasta yo digo, bueno, la próxima histerectomía vaginal que haga, voy a pedir una cística para ver qué tan bien me puede ir, ¿no? Pero nunca desechemos la fuerza que tiene, lógicamente, la pinza de Gine, ¿no? Entonces, doble ligadura, ya sabemos, todos los pedículos, ya sea uterovárico o el infundíbulo pélvico, es doble ligadura la que debemos de utilizar. ¿Vamos bien hasta ahí? No se me duerman, Sí, Sí, doctor. vamos viendo. Vamos bien. solo dos, los otros están medio muertos, parece. Ok, miren aquí los que están referidos, ¿no? La salaya que se hizo, no la escucho. Miren acá. Aquí está, aquí Es la... está, aquí está, aquí está. Ah, ¿verdad? Ya te dijeron, ¿verdad? Primera que está acá es el ligamento uterosacro. Este segundo que está acá es ligamento cardinal en sus dos porciones. La primera clampeo y el segundo clampeo. Ligamento cardinal. Y este bandido de aquí arriba, ¿quién es? El útero ovárico. En este caso, del lado derecho. Al lado izquierdo, muy seguramente,
después de las dos porciones del ligamento cardinal, si yo quito el ovario, ¿quién me queda? El pedículo del infundíbulo pélvico. Vamos bien, ¿verdad? En anatomía. Sí. Bueno, bendito Dios, una me entendió. Ok. Sigamos. Aquí puse una imagen, aquí están los mismos ligamentos, ¿verdad? Sostenidos, mírenlos bien, útero sacro, cardinales y en este caso útero ovárico, por ejemplo, ¿no? Y aquí, ¿qué es lo que hay? Este es un saco, que es la primera imagen que les enseñé cuando estaba descendido el útero. Probablemente esto es común en los prolapsos estadio 4, en donde tenés un repliegue o un excedente importante de peritoneo visceral, ¿ya? Entonces, esto, ¿qué es lo que hace uno? Diferentes escuelas. Unos te dicen cerrarlo en bolsa de tabaco, otros te dicen resecar todo el excedente y después cerrar en bolsa de tabaco. Aquí, por ejemplo, en esta primera imagen, el cirujano está identificando el saco del enterocele. Y aquí abajo, al lado derecho, se mira en donde el cirujano está cortando el excedente de ese tejido peritoneal. Cualquiera de las dos cosas que puedas hacer, no hay ningún problema, siempre y cuando sepas cerrar ese saco herniario. Si eso lo dejas abierto, señores, pues nada te sirve porque después vas a tener otro prolapso ya con un enterocele bien elegante, ¿no? Sigamos. Aquí vamos a un punto de discusión. Y aquí está el famoso punto de Macal. Telinde no lo menciona como tal así. Telinde habla del proceso de suspensión con el ligamento útero-sacro. Entonces, él te dice que debes hacer dos suturas, una más externa y una más interna, en donde tú vas a agarrar, lógicamente, el ligamento uterosacro, que aquí está, ahí está la aguja donde estás agarrando el ligamento uterosacro, estás agarrando el peritoneo parietal, ya recortado, y lógicamente esa es la primera porción para agarrar el ligamento del lado contralateral, ¿ya? Ah, se me olvidaba mencionar. Aquí hay dos cosas importantes. Una primera cosa importante es agarrar el ligamento uterosacro, según como lo dice Richard, mencionan en Richard Telinde. Pero si ven, esta es la mano izquierda del cirujano y lo que está haciendo es presión sobre la parte posterior del campo quirúrgico, con la intención de darle firmeza a esta parte del tejido y no solamente agarrar al ligamento uterosacro, sino hacer una puntada en donde nosotros no agarremos nada más el tejido peritoneal, sino que también agarremos la fascia rectovaginal. Eso hace mucho hincapié la técnica quirúrgica. ¿Ya? Aquí lo vemos. Aquí vemos la sutura en donde pues ahí están los puntos de Macal externo y lógicamente los puntos de Macal interno. O sea, una primera línea de sutura que va de un ligamento útero-sacro, tomando los ligamentos, agarrando la fascia rectovaginal y yéndote a buscar al ligamento contralateral en la parte más profunda y uno más externo que igual vas a hacer agarrando el ligamento útero-sacro, la fascia rectovaginal hacia el otro útero-sacro, ¿no? Y de último, una tercera sutura que es ya la que se hace en forma de bolsa de tabaco, o sea, es independiente de las dos suturas que recomiendan de Macal, tanto interno como externo. Ahora, ven esto que está acá. Esto que está acá es mucosa vaginal. Se menciona técnicamente cuando la mucosa vaginal o el orificio de la cúpula es muy, a ver cómo decirle, tiene mucho excedente de pared, nosotros podemos hacer una incisión en forma triangular
en donde recortemos parte de mucosa vaginal y que reduzca lógicamente el diámetro en que va a quedar la nueva o lo que va a ser la cúpula vaginal. Ojo con esto. ¿Ven estas flechitas que entran y salen? ¿Las ven? Oye, chavalos, ¿las ven? Sí, se mira. Ah, Sí, bueno. doctor. Entonces, aquí entro, Sí, aquí entro, hago la sutura, agarro el ligamento, me voy agarrando la fascia, me voy agarrando y salgo por el otro lado. ¿Estamos claros? Entonces, el punto de Macal se hace a nivel de las 6 horas. ¿Estamos claros? Si yo en esta forma circunferencial lo tomo en cuenta, entonces digo que el punto de Macal lo he ubicado a las 6 horas del reloj. ¿Sí me di a entender? ¿Ah? Ok. Ahora bien, usualmente hemos dejado hilos referidos. ¿Se acuerdan, verdad? Hilos referidos del ligamento uterosacro y los referidos del ligamento cardinal. De tal manera que yo tengo 4 machos inferiores, 2 por cada ligamento uterosacro y 4 machos superiores, 2 por cada ligamento cardinal. Esto es la técnica original. ¿Sí vamos bien? ¿Ah? Más la sutura de McCall. Esta es la modificación que hizo Heaney, ¿ya? Que es prácticamente una de las mejores técnicas que yo he leído y quizás para mí la mejor, muy por encima de la de Pozzi, muy por encima de la de Kelly y todas las demás que pueden haber sido escritas, ¿no? La técnica de Heaney para suspensión de cúpula. ¿Quieren que lo repita? Hoy, chavalo, ¿lo repito o no lo repito? Repítelo. Repítalo, Ok. repítalo. Entonces, esto de acá son los puntos de Macal. Está descrito en la literatura de los libros que el punto de Macal te sirve para 2 cosas. Te sirve para evitar un enterocele y para ayudarte en el proceso de la suspensión de la cúpula vaginal. ¿Estamos bien, verdad? Sí. Ok. Sí, sí. Pero también Heaney propone que las referencias de los ligamentos uterosacros y las referencias de los ligamentos cardinales salgan en 2 niveles diferentes a lo de Macal. Macal es a las 6 horas. Entro acá, ligamento, mucosa con fascia, perdón, peritoneo y fascia, salgo acá, externo y el segundo interno y salgo acá. Esto es Macal. Los puntos referidos de los ligamentos uterosacros y cardinales, tenemos opciones de sacarlo a las 3, a las 5, a las 7 y a las 9. Eso se llama exteriorización extraperitoneal, o sea, por fuera. Yo perforo la mucosa y lo saco. Cardinal a las 3, uterosacro a las 5, uterosacro a las 7 y cardinal a las 9. Eso es en principio lo propuesto por el doctor Heaney. ¿Ah? Muchos de los libros o algunas de las técnicas que consulté no refieren esa técnica. Muchos se quedan nada más con Macal. Y ahí termina el asunto. Por eso es que digo que el doctor Heaney, la propuesta de él es excelente, es la mejor propuesta y yo creo que es con la que más he trabajado yo. Aquí estamos en lo mismo y se menciona que la reperitonización se coloca por encima del Macal. Aquí está Macal externo, Macal interno y aquí viene la bolsa de tabaco independiente del Macal. ¿Lo ven? Sí, doctor. Se mira. Ok, repito. La primera línea de sutura de Macal externo, la segunda línea de sutura de Macal interno y la bolsa de tabaco por detrás del Macal interno, ¿ya? Que es la que cierra el peritoneo o la que reperitoniza.
Vamos bien. ¿Qué te ¿Usan dos pasó? hilos entonces, aparte de Macol, o con el mismo hilo hacen la bolsa de tabaco? No, es hilo diferente. Los dos hilos. La sutura de reperitonización es hilo diferente. Ok. ¿Con qué hilo lo puedes hacer? Los ligamentos, estamos más que claros que eso es bicril, ¿ya? Y nosotros trabajamos con bicril 1. Hay literaturas que hablan de bicril 0 o bicril 1. Nosotros es bicril 1. La reperitonización, o mejor dicho, los Macol, tenés la opción de hacerlo igualmente con hilos de reabsorción lenta. Acuérdense que involucran ligamento y fascia. Entonces, con sutura de reabsorción lenta. Y lo que es la reperitonización, que es independiente de los Macol, según la literatura, ¿ya? Lo puedes hacer perfectamente con un cromado. Lo puedes hacer con bicril, pero lo puedes hacer ya con un cromado para cerrar nada más lo que es, o reperitonizar, pues cerrar la cavidad peritoneal. ¿Me di a entender, Grillo? Y es independiente del Macol ese hilo. ¿Cierto? ¿Vamos Sí, bien? Fernanda, Salaya, sí, sí. Matamoros. Está la Sí. Matamoros. Llegó la Matamoros. Sí, ¿O anda de donde compra? estoy. Yo pensé que andaba de compra ahí. Ok, No, muy porque bien. Vamos bien. Vamos bien, sigamos. Ok, aquí lo ven, no sé si lo logran ver, acá los ligamentos uterosacros y los ligamentos cardinales y el uterovárico, lo ven todo. Miren qué es lo que hace Macol. Esta es la aguja, ya la vieron, ¿no? Esta es la aguja. Entra por acá, por fuera, por mucosa por fuera y va a la bandida agarrando todos los ligamentos. La discontinua es donde va pasando por todos los ligamentos. Pasa por el ligamento, esto es Macol. Útero sacro y los cardinales y hasta el útero válido. Sale, regresa y se mete en la fascia prereptal, ¿no? O reptovaginal, perdón. Ya yo estoy con prereptal. La reptovaginal, ¿ya? Y la sostiene. Y vuelve a salir miren, entra, sale. ¿Lo ven? Entra, sale. Ok. Pero esta puntada es un poco ya diferente porque esto involucra ya el cierre de la cúpula. Esto es hasta aquí la reperitonización y la suspensión de la cúpula. Lo que propone la técnica que aparece en Richard Tellin, de manera gráfica. Aquí está la bolsa de tabaco donde se cerró y aquí está donde se está completando el Macol, ¿ya? Para completar la suspensión. Ahora, ¿qué es esta sutura que está al lado? O sea, la imagen B es el proceso de anudación de la sutura en el sector tanto externo hacia la parte interna, ya, lógicamente vigilando la hemostasia. Es lo que estamos mencionando, ¿no? Agarro aquí mucosa, esto ya es por fuera. Agarro mucosa, ya lo ven, ¿no? Sí. Acá, el borde y el otro borde suturando, puntos separados. Dicho de otra manera, aquí lo que estoy haciendo es cerrando la cúpula, ¿ya? Si lo sigo en orden, lo sigo en orden, lo sigo en orden, voy cerrando la cúpula. Esta es la cuña del excedente de vagina que se cortó para que no estuviera tan amplia, tan grande la cúpula vaginal. Esta cuña se recorta y lógicamente le das puntos separados y ya estuvo. Es como que estés haciendo una T normal, ¿no? Aquí el brazo superior de la T y el brazo perpendicular de la T, ¿no? Al final y al cabo te quedaría así, ¿no? Sí me di a entender con la técnica, con esta técnica. Sí, doctor. ¿Digo? Ok. Sí. Sí, voy a seguir porque lo que viene es interesante. Y estas son las babosadas que uno, perdóname la palabra, a veces me emociona. Pero no soy yo si no me emociona. Que uno tiene que considerar cuando te encontrar las cosas peludas. Es pijudo y sería bonito de que lo que vas haciendo te salga como el libro, ¿no? Limpito, sin sangrado, todo bien dibujadito y pues la verdad es que no es siempre así. Hay diferentes situaciones y son las que voy a comentar ahorita.
Por ejemplo, ahí tenemos al lado derecho, ¿ya? Obliteración de la plica vesicuterina. Aquí sucede cuando son pacientes cesáreas anteriores. ¿Qué pasa con la cesárea anterior? Lo que hacíamos rutinariamente, que agarraban y suturaban el vesicuterino, ¿se acuerdan? De las famosas 3 capas de la cesárea, que ya se dice que ya no se debe hacer. Pero como estas pacientes son pacientes mayores y si tienen una incisión de una cesárea ahí, ¿qué sucede? Está obliterado, está bien pegado, bien adherido. Tú no puedes entrar en el fondo de saco anterior, ¿ya? Y al no poder entrar en el fondo de saco anterior, te da mieditis, aguditis, porque ya te parece que te vas a meter en la vejiga, ¿verdad que sí es? Sí. Entonces, ven la mano del cirujano, esta es la mano izquierda del cirujano. ¿Qué hace este brother? Aquí es lo interesante. Cuando te cuesta abrir el fondo de saco anterior, lógicamente tenés que abrir un fondo de saco, hermano. Te vas a intentar abrir el fondo de saco posterior. Abres el fondo de saco posterior y ¿qué es lo que haces tú? Metes el dedito en el fondo de saco posterior, ¿ya? Rebasas el fondo, lo haces bajar el fondo de saco, el fondo uterino, y tu dedo aparece en el repliegue vesicuterino. ¿Me di a entender? Esto que ven acá es la punta del dedo índice del examinador. ¿Vamos bien? Entonces, ya yo viendo con mi dedo y mi dedo me está señalando en dónde está el repliegue vesicuterino, ya yo con facilidad y seguridad agarro mi tijera y voy cortando hasta que logro entrar en el fondo de saco anterior. ¿Alguna pregunta ahí? No, estamos bien. ¿No? Estamos Ok. bien. Ahora yo les la voy a poner más peluda y ahora me van a contestar ustedes y vamos a ver quién es el gallo que se gana la lotería. Quiero entrar en el fondo de saco anterior y no pude. Entonces vengo y le digo a mi residente, a ver, papá, guíndatemele al útero y jalámelo. Voy a abrir el fondo de saco posterior. Pero tampoco logro entrar en el fondo de saco posterior porque yo siento que la unión cervicovaginal probablemente está más arriba. Porque el cuello puede ser un cuello un poco elongado. Y ahí, como dicen, empieza a sudar uno, jodido, ¿dónde está esto? Está todavía ahí arriba, ¿verdad? ¿Ya les han pasado? Entonces, ¿qué creen que se debe de hacer? ¿Qué creen que se debe de hacer? No está escrito aquí. A ver, Grillo, vámonos. Llamaba a un ginecólogo, Grillo. Llamamos. Bien. Pensando en los demás. Oli, Ajá. doctor, disculpe la molestia. ¿Puede repetir la pregunta? Disculpe. Chacha bandida, ¿qué estabas haciendo? Qué Es que barbaridad. estoy de dormito, lo siento, pero estoy poniendo atención, pero ahí me perdí un poquito. Ponía a trabajar a la Marenco para que pongas atención. Aquí la tengo trabajando. Aquí estoy trabajando, doctor. Vale. Entonces repito la pregunta. Quiero entrar en el fondo de saco anterior, pero no puedo. Lo siento pegado. Entonces vengo y quiero entrar por el fondo de saco posterior porque es lo que le acabo de recomendar. Para que mi dedito entre por atrás, se va para adelante, miro mi dedo y ya corto. ¿Estamos claros? Pero no puedo entrar en el fondo de saco posterior. Y me doy cuenta entonces que ese cervix probablemente está como elongado el bandido. Aparte de estar obliterado allá arribita, está elongado. Entonces, ¿qué creen ustedes que se debe de hacer? Contesten, por favor, equivóquense, de eso se trata. A ver, Matamoros, no te me durmas. No, no estoy dormida. Lo que nosotros, bueno, ya me ha pasado, ¿verdad? Eso es bastante frecuente. Lo que hago, doctor, es que vuelvo a pinzar lateral y voy subiendo.
porque a veces también pensamos que ya, bueno, es evidente que una cirugía vaginal cuando vemos los ligamentos y los pensamos, pensamos que estamos ahí, pero pasa que los cuellos son elongados. Así Y es. también la otra opción que tiene es entrar intrafacial. Ok. Si te metes intrafacial puede ser, pero acuérdate que la unión cérvico-vaginal está más arriba, porque el cuello está elongado. La Bueno, primera parte de tu respuesta es la correcta. O voy sea, pensando, sí. usted debe de ir pinzando, no importa, hay que ir pinzando en sentido a ambos lados, laterales, e ir subiendo. Hay un determinado momento en que tú vas subiendo en donde ya se ve, lógicamente, que te estás aproximando. Eso ya te facilita entrar probablemente en el fondo de saco posterior. Los ligamentos uterosacros casi siempre levanto la mano del útero. Mira los ligamentos uterosacros como están ahí. ¿Ya? Entonces sí se palpan bien. Entonces, ya palpando el ligamento uterosacro, la convergencia de ellos en la parte posterior del cervix, ahí ya voy de viaje. Ya sé que ahí tengo que abrir porque tengo que abrir porque ahí se debe de abrir. Y ya entrando posterior, ya hago, meto mi dedito y me dirijo hacia el fondo de saco anterior para poder exteriorizar la unión uterina. ¿Me di a entender, chicos? Sí, sí. Claro Oye, que sí, Grillo. Oye, Grillo. Sí, una Ay, pregunta, usted dice que sigo pintando, ¿verdad? vas En- pinzando y ligando, lógicamente. pero si lo que Te voy a Lateral, vas hacer, cuello, no lo voy a lateralmente. Te puedes encontrar hasta luterina, viejo. Es posible. Es una posibilidad. Ajá. Ok, ya entendí. No te debe dar miedo a hacerlo. Ahora, entrar intrafacial también se puede cuando tenés adherencia. Pero a veces el entrar intrafacial te puede implicar cierto nivel de sangradito. Entonces, si sos de aquellos nerviosos que ves un glóbulo rojo salir y te pones pálido, entonces mejor evitarlo, y llama a un ¿ya? ginecólogo. Y llama al ginecólogo, correcto. Adherencias al útero. Este es un caso, aquí ponen una imagen, ya quisiera que fueran las adherencias así uno pudiera verlas, ¿no? Imposible, ¿no? Entonces, aquí aparentemente, pues ya uno visualiza las imágenes, ya entraste en el fondo de saco anterior y posterior, y lo que hace es ir quitando poquito a poco las adherencias, ayudándote con la valva o con los separadores e ir liberando adherencias, ¿no? Aquí es una tijera de Mexenbaum, muy probablemente, y vas poquito a poco cortando la adherencia. ¿Estamos bien ahí? Esto es el caso, por ejemplo, para los desesperados, en donde tenés un cuello muy elongado. Es parecido casi a la pregunta que le hice. Tenés un cuello bien elongado y te va a costar la madre entrar en el fondo de anterior o posterior. Entonces, ¿qué es lo que venís y haces tú? Amputas el cervix. Al amputar el cervix, te facilita tener una longitud casi aproximada a la normal del cuerpo uterino. Entonces, después lo agarrás, lo sostenés con la pinza y puedes hacer rotación del cervix con la finalidad de buscar bien rotación y tracción, con la finalidad de buscar lo que es la unión cervicovaginal y poder identificar muy bien el fondo de saco, ya sea anterior o posterior, para que puedas acceder a cavidad peritoneal. Aquí está otra cosa. Esto es en situaciones dificultosas, ¿no? Esto es lo que está agarrándose ahí, que es el fondo uterino. ¿Y qué es lo que dice? Colocación de la pinza para seccionar el útero desde los anexos. Esto es el fondo, se agarra esta es una pinza de Ali, se sostiene el fondo y se tracciona hacia adelante. Al traccionar hacia adelante el fondo, ¿qué es lo que te permite? Ver la unión o ver el paquete ligamentario. Al ver el paquete ligamentario, tú procedes a clampearla. Vuelvo y repito, la imagen se ve una sola pinza, pero ya saben que se debe clampear doblemente. Ahora, ¿qué pasa? Me están oyendo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando este fondo jodido es bien grueso, es bien pelotudo?
porque tiene una adenomiosis uterina y entonces tú lo quieres jalar y aquello parece un puño que está jalando de duro y no te da espacio. Y entonces querés luchar y empezás a meter la mano y regañás al ayudante y le decís, pero vos, chaval, los jodidos, jalame bien esto, dale, separame. Y ya te pones a regañar hasta el anestesiólogo, relájamela bien, no es que no puedo entrar. Te desesperás. Entonces no te desesperes, grillo, tranquilo. Agarrate el fondo, jalátelo con ganas, el fondo uterino, y podés hacer esto, incidir el fondo uterino. Si tú incides el fondo uterino, si se ven, esto es un útero que en el fondo tenía ¿qué cosa? Mioma, ¿verdad? Probablemente una adenomiomatosis. Esta es la cavidad endometrial. Tú incides el fondo uterino y a eso te permite tener un espacio. Acuérdense que ya en este paso, ya los vasos uterinos ya están clampeados. Aquí estamos a nivel de los anexos, ¿ya? Los vasos uterinos ya los agarramos allá abajito. Entonces, incido el fondo uterino, tracciono con mayor facilidad porque ya me dio espacio y clampeo los anexos. Ya se fijaron, y no estoy peleando con la matriz para agarrarla o agarrar lo que es los anexos. ¿Me entendí esa parte? ¿Me di a entender esa parte? Hay otra parte. O sea, usted abre el fondo y bueno, Así ahí es. hace que las masas se dispersen un poco y Si quiten la presión. tenés Que no te un presione. mioma, Matamoros, somos, ¿verdad? Sí, Si sí, soy yo. tenés un mioma en el fondo y era el que te estaba haciendo la bronca, que no te daba espacio, puedes hacerle esta la miomectomía. Lo agarrás, metes tu dedito ahí, ra, 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 ra. Lo sacaste el mioma y ya te quedó una superficie más amplia. ¿Estamos claros? ¿Ya? Sí, eso lo he hecho, doctor, en las histerectomías abdominales, cuando los miomas no te permiten sacar la pieza operatoria. Primero hago la excisión del mioma y ya quitas ese espacio y te da mejor visión de lo que estás haciendo, Ok. pero en la vaginal, pues realmente no También se sabía, puede pero hacer, también, doctora, ok, también se puede hacer perfectamente. claro. Usted, el dedo del ginecólogo debe ser súper, súper, súper dedo. Usted Sí, localiza la cápsula del mioma y ra, 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 ra. 3 por eso vueltas quiero y a los decirle, leones, te fuiste, sale la pelota. ¿Sí me dio a entender? sí, sí, sí. Esa es una manera. Y hay otra que desgraciadamente no la tengo. Es una que está en el libro de Parson, que algún residente de los pasados se me lo chingó. En ese libro aparece algo que se llama hemidisección uterina, en donde se acuerdan que pueden haber miomas intracervicales o miomas en cavidad endometrial. Entonces, ¿qué es lo que te propone la hemidisección uterina? En ir, clampear igual los vasos, ligártelo, y cuando ya lo ligaste, pero no puedes seguir avanzando porque tú jalas el útero y sientes que no desciende, porque está el mioma ahí, entonces usted agarra un bisturí, este es el cuello, digámoslo así, agarra el bisturí, parte la vida del útero, ¿no? Parte el cuello y va Está el mioma. arrimándose, colega pichi, te ganaste la lotería. Y va Ojalá. llegando y llega a cavidad, ya veniste, jalás el mioma, muerta la lora. Es más, la hemidisección uterina la puedes hacer también llegando hasta el fondo, mi amor. Fíjate que ellos proponen hasta tirarte todo la mitad uterina, o sea, partir el útero en dos. Acuérdense que ya tienen clampeadas las uterinas. O Partís sea, el me útero en dos. necesita. Entonces dice, metes una mitad, la metes a cavidad nuevamente peritoneal y jalás la mitad que querés trabajar en la porción anepsial. Esto de acá. Eso ya te permite tener un tronco de espacio. Ya clampeas los anexos, quitas ese pedazo y jalas la otra mitad hacia afuera, clampeas el anexo de ese lado y ya te fuiste, te ganaste tus 2.000. No vale más, ¿verdad? Esa sudada cuesta más. Ok, sí me di a entender. Salaya. Sí, se dio a entender. Muy bien explicado. Se me fue la Salaya otra vez. Aquí estoy, A aquí estoy. ver, Reyes, Sí, doctora, excelente. Sí, ¿sí entendí. que? ¿Seguro que están Sí, claros? claro que Seguro, sí. Después a la Lo hora del partimos choque a San casa. Roque ni se van a acordar cómo carajo les dije.
Sigo entonces. Oh, sí, Esta sí. imagen del lado izquierdo se ve abombada como que tuviera un mioma, la imagen del Así lado es. Por ejemplo, que esto tuviera un mioma, ustedes le parten la vida, y sin miedo, agarran Pacatá. el mioma, lo disecan y ya con facilidad saca. Ahora, ¿qué dice la hemidisección uterina? Mi muchachito, agárrate el bisturí, lo partí totalmente todo, guácatela, hasta el cervix, mete una mitad y la otra mitad la deja. ¿Por qué? Porque cuando es nada más adenomiosis, lo que tenés es un útero grandote, enorme, porque está con adenomiosis. Entonces, no tenés mioma para quitar, pero puedes hacer la hemidisección uterina, metes una mitad, trabaja con una mitad, la exterioriza, clampea los anexos, quitas ese pedazo de útero, después agarras la otra mitad, la sacas, agarras el pedículo anexal y te llamaste. Y allí ya Doctor, lo una hiciste. pregunta. En ese caso, los miomas de qué tamaño, hasta qué tamaño yo puedo decir que es un mioma Ok. vaginal. Ahí, ok. Esa pregunta, a ver, normalmente se supone que nosotros debiéramos de hacer una histerectomía en úteros no mayores de 12 a 14 semanas. Eso es lo que dice la literatura. Mija, yo he sacado miomas del tamaño de mi puño, que conte que no soy boxeador, y eso hace un útero de más de 14 semanas, ¿ya? Pero, pues eso depende de la habilidad de cada quien. No debe pasarse, sí, de 12 a 14 semanas. O sea que el útero que ustedes vayan a sacar no debe estar pública, porque lógicamente eso les puede traer muchas dificultades técnicas y encavarla, ¿no? ¿Está contestada la pregunta? Sí, sí, Hoy, claro que sí, doctor. ok. Otra pregunta, doctor. Ok, cuando ya hacemos la hemidisección y pues empujamos una Ajá, parte para adentro, ajá. no, o sea, no se deja como clampeado o no sé, del área de donde haya miomas o las lesiones, no No, queda mi como niña. sangrando hacia adentro. No. Ya lo he hecho. Y le digo honestamente, no queda sangrando. Es que ya tiene, bueno, si tenés bien agarrada la uterina abajo, no tiene por qué ese bandido. Ah, Y ¿Estamos ok. los claros? miomas realmente cuando los sacas no te quedan sangrando porque, Así es, sí. así es. ¿Vamos bien? Sigámosle, pues. Ok. Este es otro casito. Ahí está el mioma. Miren qué pijudo ese mioma. ¿Ya? Ahí está el miometrio. Ahí está el miometrio y aquí está el cuello. ¿Lo ven el cuello? Esta es pinza, ¿no? Ahí está el cuello atrás, ahí lo ven, ahí está el cuello. ¿Ah? Entonces Tero no podía salir, entonces le pegué el machetazo en medio al brother. Agarré el mioma y me lo jalé. Eso ya te reduce el volumen y ya puedes trabajar con toda tranquilidad. ¿Estamos claros? Sí, Digámosle, claro. aquí está parecido, ¿ves? Este es una imagen que saqué de, ¿qué dice? ¿Ya? Esto se llama tallado uterino, así se le llaman, eso probablemente le llaman tallado uterino. En el Parson lo que aparece es hemidisección uterina. Y miren lo que hace este brother, es grande el fondo del útero, entonces viene y lo parte, juá de un lado y juá del otro, ¿ya lo vieron? Lo partió. Entonces, al hacer el tallado uterino, ¿qué es lo que hace? Reducir prácticamente superficie, eso te permite jalar el cuerpo uterino y agarrar el anexo. Esto se parece a algo que una vez en mi vida hice y fue lo que comenté la vez pasada. Les digo honestamente que yo no sabía que esta imagen existía hasta ahorita que preparé esta clase. ¿Ya? Yo creo que me la habían escondido en el libro, lo más seguro. Entonces, esto también pertenece al tallado uterino, pero esto es como que te vayas intrafacial o intramiometrial. Este es el cuello. Aquí hay un proceso herencial arrecho y entonces, ¿qué es lo que va? Con el bisturí va disecando miometrio, va disecando miometrio. Esto no se hace. Tenés clampeada o ya ligada ambas arterias uterinas. Esto no se les ocurra sin el clampeo o la ligadura de las arterias uterinas. ¿Estamos claros? Entonces se va dentro de miometrio y se va y se va y se va y se va subiendo hasta que llega, y aquí lo ven, miren, va llegando hasta la parte del fondo. Ya me tocó una experiencia como esa, honestamente, y se puede hacer perfectamente.
se puede, ¿ya? Al final yo creo que les comenté que el fondo del útero, no pude, jamás pude traccionarme el fondo uterino. Ahí te quedas, papacito. Y saqué, lógicamente, el resto de la estructura. Lógicamente me fijé que no estuviera sangrando, ¿verdad? Pero no pasa nada, porque tú cierras después la cavidad, igualmente como se hace en cualquier histerectomía. Ok. Esta es una explicación añadida, que esta es de lo que es la cultoplastia hemacal. No los quiero enredar, solamente que quiero que me entiendan que la cultoplastia hemacal la hacen, el Kaiser, por ejemplo, refiere que la hacen tomando el ligamento redondo, el ligamento cardinal, el ligamento uterosacro, y pasan unas puntadas entre las 3 y las 5. Y lo que ellos hacen es una aplicatura de cada ligamento. De cada ligamento a un lado, entre 3 y 5 aquí y entre 7 y 9 acá. Y cierran el peritoneo, ¿ya? Aquí está la puntada de Macal saliendo a las 6. Estos son los pedículos anexiales de los úteros sacros, ¿verdad? Y esta es una técnica que es la de Mayo Ward. Y esto nada más es el cierre peritoneal. Dirían eso, ¿y qué es esa chuchada tan enredada? No es nada del otro mundo. Este brother lo que hace es que con la misma sutura para los puntos de Macal, este brother hace la bolsa de tabaco. Y ya estuvo, ya lo cierra. Eso es todo. Y esta es la técnica de Heaney que está explicada en Kaiser. Lógicamente es mucho más entendible en el Richard Linde, ¿ya? Aquí no es nada más que, si ustedes ven los puntos de referencia a los ligamentos, saco los hilos hacia la mucosa vaginal, ¿ya? Y lo saco acá y voy cerrando, y voy cerrando. O sea que la misma sutura o la misma referencia del ligamento me hace cerrarla de esta manera, ¿ya? Y esto es el ligamento de cada uno de los pedículos anexiales. Él lo explica de esta manera, honestamente no es la mejor manera, ya los puntos, la suspensión con técnicas Yaney es la que ya les expliqué, 3, 5, 7, 9, independiente del MACOL que sale a las 6 horas. ¿Alguna duda ahí? No, Ok. está. Esto nada más es la asistencia laparoscópica, solo para mencionarlo, ¿no? La asistencia laparoscópica está fundamentalmente para hacer diagnóstico. Por ejemplo, es una histerectomía. Lo punteado que ven ustedes ahí es lógicamente lo que se quita vía vaginal. Entonces, aquí hicieron una histerectomía completa, ¿no? Una histerectomía vaginal completa. Lo que en este caso se utilizó, por ejemplo, la laparoscopia, fue simplemente para hacer diagnóstico, ¿ok? No hay adherencia, no hay masa en hueco pélvico, todo está libre, chíngueselo por abajo, por ejemplo. Esa es una. Esta ya no. Aquí es como una asistencia laparoscópica, pero como en una histerectomía, digámoslo así, supracervical, ¿no? Se llegó hasta aquí avanzando, o sea, cortamos los parametrios, llegamos a las arterias, pero después estaba pegado este negocio, entonces por la laparoscopia vino y se hace el corte de los desde el punto de vista, ¿cómo decirle? De arriba para abajo, ¿no? Entonces, se cortan los ligamentos, estamos hablando del redondo, estamos hablando de los anexos, del útero ovárico, del ligamento ancho, y se llega hasta el punto en donde hemos ligado las arterias uterinas. Esto es el señalamiento de lo que se hace laparoscópico. ¿Y qué es lo que hacemos al final? Por el mismo incisión vaginal que hemos hecho, jalamos el útero para afuera. Por eso se llama histerectomía vaginal asistida por laparoscopia. Esta es una más ampliada, que aquí probablemente se acompaña de disección ganglionar.
Aquí lo que dice es que, por ejemplo, en algunas situaciones en donde estás haciendo una histerectomía vaginal por cáncer de endometrio, puedes perfectamente hacer la entrada vía vaginal, pero después vía laparoscópica puedes complementar viniendo siempre en el mismo sentido, de arriba para abajo. Aquí, si se fijan, los vasos uterinos no estaban ligados. Aquí se hizo todo eso, prácticamente casi toda la histerectomía fue hecha vía laparoscópica, haces vaciamiento ganglionar y al final sacas el útero siempre por vía vaginal. Aquí ya esto es una histerectomía total desde el punto de vista laparoscópico. Aquí debería ser al revés el nombre. Aquí debería ser histerectomía laparoscópica asistida por vagina. Así le deberían de llamar los brothers. Bueno, pero como yo no pongo nombre, así lo dejamos. Histerectomía total por laparoscopia. Y se saca siempre el cuerpo uterino por vagina. Esta es otra, que es lo mismo, nada más que esta es una histerectomía laparoscópica supracervical. O sea que esta es una... Total. École, capichi. Una subtotal. O el hoyo periombilical y para afuera por ahí. ¿Ya? Esta es otra histerectomía supra también cervical, pero tipo intrafacial. ¿Ya? También por la laparoscopia. Al final, aquí estos úteros salen por arriba. Muy bien. Ya después de ver toda esta amplitud de procedimientos que se pueden hacer, hay complicaciones y pueden haber complicaciones, ¿no? Sin embargo, son menores, son mucho menores que las complicaciones que podemos tener vía abdominal. Entonces, la frecuencia de las complicaciones intraoperatorias y postoperatorias dependen del riesgo relativo. Lógicamente, paciente que es obeso, paciente que es diabético, paciente que es hipertenso, cirugías previas, a ver qué más te puedo decir, enfermedad pélvica o antecedentes de enfermedades pélvicas en la paciente, masas anepsiales, o sea, toda una serie de cosas que te pueden hacer una posible complicación, ya sea intraoperatoria o postoperatoria. Ahora miren esto que interesante. Complicaciones en dependencia a la experiencia de cada cirujano. Y pues no quiere decir que no pueda alguien de experiencia tener una complicación. Ahí como el dicho, el mejor mono se le puede. ¿Ya? Medidas profilácticas que uno sabe, utilizar antibióticos, ya, utilizar anticoagulantes. A veces es necesario hacer un poquito de terapia respiratoria para prevenir las atelectasias en el proceso de recuperación. La calidad de la anestesia también, ahí siempre trabajen muy coordinado con el equipo de anestesia, muy coordinado con tu técnico quirúrgico, y uno tiene que saber decir, a ver, papá, aquí esto está duro, la señora se me está moviendo, me está haciendo fuerza, ya me puso el pie en la cara, o me la relaja, o yo aquí no sigo operando. Acuérdense que el que comanda la cirugía, el mero gallo de la cirugía, ¿quién es? ¿Quién es el gallo de la cirugía? Nosotros. Ahí sí contestaste inmediatamente, ¿verdad? Nosotros, dice. Es el cirujano principal, ese es el jefe de la cirugía. Y ustedes tienen que trabajar cómodo. A ver, hermano, no. O me la das o me la das, o aquí yo no te sigo, Pipe. Tú verás. Y el anestesiólogo tiene que respetar esa decisión. ¿Ya? La mortalidad en estos casos de las histerectomías vaginales, 3.1 por 10.000 intervenciones de manera general. Las abdominales andan casi por 7 muertes por 10.000 intervenciones aproximadamente. Pero la verdad es que depende de la comorbilidad, ¿verdad? Las principales complicaciones, en primer lugar, las hemorragias, ¿no? Del 1 al 10%, eso depende si es un hospital escuela o no lo es, pues, y de la experiencia del centro de entrenamiento, lógicamente. En principio, pues las hemorragias fundamentalmente son de los pedículos anexiales, no es de la arteria uterina meramente. Infecciones del sitio quirúrgico, las famosas colpitis, es más común en la histerectomía vaginal, o las lesiones a órganos vecinos. ¿Cuál es la principal órgano vecino que se lesiona? A ver,
vejiga. ¿Cuál? Reyes. ¿Se fue la Reyes? Aquí estoy, aquí estoy. Ahí está, ahí está. Ajá. ¿Cuál es el principal órgano? La vejiga, doctor. La vejiga. La- Es la el vejiga es- primerito que me voy a chingar. ¿Lo sigue quién? Después sigue en la parte posterior, los ureteres, doctor. Ureter en segundo lugar y después Sí, y en la parte posterior. el intestino. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Esos son más o menos el orden en que se lesionan. Y esto, miren acá, lesión del nervio femoral. ¿Y saben por qué? Porque la pobre señora tiene una, ¿cómo es que le llaman? De cadera. Tiene osteoporosis, tiene osteopenia, tiene, ay, oye, se me fue la palabra. Artrosis. Bueno, artrosis, no, hombre, si quiere. Tiene artrosis de cadera y quiero poner la penca, la señora con los caites para atrás. Entonces, cuando miro la pierna, le hace crack. O la pongo en tanta hiperflexión que le provoco compresión del nervio femoral. Y ya después la dejo renqueando a la pobre señora. Eso no es conveniente. ¿Ah? Esto es importante tomar en cuenta, ya les dije. Bueno, cuando nosotros no hacemos el procedimiento de la manera más apropiada, en vez de ayudar a mejorar, podemos provocar mayor relajación del piso pélvico. ¿Eso qué quiere decir? Que si la señora no tenía un prolapso severo, lo pudo llevar a eso secundario a lo que hice, ¿no? Ya, acuérdense que una de las cosas importantes que mencionaban los doctores, tanto Valerie como el doctor Bravo, es el anillo pericervical y lo estoy lesionando y si no lo sé reparar, pues entonces lo dejo peor. Alteraciones de la función vesical, granulomas en el sitio de la cúpula, el bicril, eso es típico. Otras pacientes pueden cursar con depresión postquirúrgica, ¿ya? Eso, pues, son las complicaciones de manera general. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Espero que haya sido bastante claro con la explicación. Y bueno, ¿qué hay? ¿Qué más tenemos ahí? Muchas gracias. Nada más. Pues yo he visto, doctor, pues cómo usted hace pues ese punto como McCall, pues en diferencia a los otros pues, con los que he entrado, pues. Y pues, Acuérdate que aquí le hablé de la técnica original. Hay cosas que yo hago diferentes, sí, ¿ya? Y que en la práctica quirúrgica mía me ha resultado excelente, ¿ya? Pero, lógicamente, yo soy de los que digo, hay que individualizar cada paciente. Hay que individualizar. Yo he tenido muy buenas resultados con las variantes que he hecho de la técnica, pero aquí me limité nada más a hablarle de la técnica original. Yo siempre por eso les digo, si van a entrar a operar conmigo, vayan a leerse la técnica original para que ustedes sepan cuál es la lógica. Y ya estando en el procedimiento, ahí yo puedo discutir con ustedes y a como a los que han tenido la oportunidad de pasar conmigo, y yo les digo, por esto es que yo hago este tipo de sí, suspensión. Por eso me gusta más este tipo de suspensión. Pero ahorita nada más es hablar de la técnica en sí. ok. Ya se quieren ir a dormir seguramente. No, está interesante la clase. ¿Y la salaya qué se hizo? Hello. Bueno, Muy bonita su a ver, clase, doctor. Nos gustó bastante. Gracias a Dios va a quedar grabadita para después volverla a oír con más atención. Estuvo bien Matamoros. detallado. Ajá. Sí. Sí, traté de ocupar más imágenes que estar leyendo, porque no me Sí, gusta y las estar en esa imágenes. onda, ¿no? Es mejor ver imágenes y uno hacerse la idea y discutirlo, ¿no? ¿Ya? Sí, y los que Muy preguntó bien. también yo le iba a preguntar cuando preguntó Grillo de eso. De que pues Bueno, si todo era con vicrilo, pues ya la parte como decía de peritonización de ya era. peritonización.
Sí, con Sí. Chrome. Puede hacer con crómico. Yo usualmente no ocupo el 2.0 porque el 2.0 de nosotros, que a veces nos dan es un poquito, no es muy buena calidad, entonces El me de está todos es reventando. malo. Yo utilizo crómico 1, pues, un poquito más fuerte. Matamoros, ¿todo bien? ¿No tienes dudas? No tengo duda. Solamente la vez pasada yo había puesto, nosotros hicimos un grupito aparte donde nos organizamos. Que he notado que en la clase de los viernes hay bastante gente que no está, que sí, pues se podría valorar cambiar el día. Pienso yo, pues en mi aspecto personal. No sé por qué he notado que no mucha gente, o sea, mucha ausencia en este día. Hoy se justificó Idania y se justificó Meda porque andan en la jornada, pues. Y yo creo que solo ellos dos faltaron, ¿no? De ustedes, ahí está Matamoros, está Grillo, está Elba Reyes, está Saslaya y está la otra. Ya. O sea, están 5. Los únicos 2 que hacen falta son los que andan en la jornada. Bravo anda ahí también en la jornada y la doctora Valerie que pues me dijo que tenía que viajar, iba a conducir, una de cosas, que nada más iba a estar de oyente probablemente, ¿no? Entonces, pues yo no sé, eso es algo que lo podemos discutir, por ejemplo, en Suyapa lo podemos discutir el 15, ¿no? Frente a un pescado de 3 libras por lo menos, para que nos iluminemos bien. Así tiene que ser. Bueno, ha sido un gusto. Ha sido un gusto tenerlos. Yo sé que todo el mundo quiere estar descansando, o quiere uno salir a comer, o quiere hacer alguna cosa. Pero bueno, Estar en tratemos de casa, hacer lo que, cuando tratamos de hacerlo así en día por medio, lunes, miércoles, viernes, era para dar un poquito de chance, ¿no? Ya, un poco, ya. Pero bueno, lo podemos discutir y verlo. Hace falta un poco de tiempo para adelante, ¿no? Sigue en pie, acuérdense la jornada, 15 y 16, vayan pidiendo permiso, por favor. ¿A qué hora La- sería el 15? Doctor, temprano. ¿Cómo que ahora sería? 7 de la mañana, viejo. Ay, Dios mío. Hay que estar con el bisturí al lado. Sí, yo ya cambié hasta una Temprano. brigada que tenía el próximo fin de semana para este Ah, fin de para tener libre. sí. Ok. Entonces, yo me pienso, yo no voy a pedir permiso, yo me voy a ir el viernes. Ahí nos vemos, pues, en Suyapa. No. Es mejor pedir perdón que pedir permiso, dicen. Nos Ahí vemos el está. viernes, entonces. Va pues, muchachos, cuídense, fue un gusto. Soltero voy a quedar. Pues, Sí. No creo, papá, no creo. Bueno, Saslaya, pone a trabajar la Matamoros, ¿viste? A La la Matamoros, y a mí. Para Marenco, No, la niña, Rosita. la Morenco, sí, niña. Estoy Claro que sí. Ya me mandó a quirófano, sí, ella me dijo, le toca, doctora. Ni modo. Bueno, Desde buenas Puerto noches, Rico. chicos. Buenas noches. Nos vemos. Buenas Bueno, noches. muchas gracias, Cuídense, doctor. buen fin de semana. Buenas noches. Ujú. Bye. Bye. Bye.